Hola mi gente, ¿qué hay? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Este video va a ser un poco diferente. Como que tenía varias personas que me están preguntando qué llevo, qué no llevo, qué sirve, qué no sirve. Dije voy a hacer un video, así que van a ver que mi carro está bien lleno. Traje casi todos los chécheres que tengo en la casa. Me quedó la cocina, que le voy a poner una imagen aparte. Me quedó la mesa, que es la normal, la que se abre cuando voy para varios días. Y la voy a enseñar todo que tengo y qué vale la pena tener, qué no, por lo menos el comienzo. Bueno, vamos a desarmar este camping, este carro, a ver qué trajimos acá, qué vale la pena tener, qué no vale la pena tener. Todo y después vamos a saber qué vale la pena tener, igual aprovechar a limpiar un poco el carro. Ahí traje unos pinitos chiquitos para ahorita prender la fogata. No traje carbón hoy, así que vamos a hacer totalmente leña. Maya. ¿Ah? En el camino había ahí a un lado, la corté con hacha. Al final saqué un filo al hacha que ya yo creo que yo puedo ser profesional ya cortando leña. Me fue muy bien. Mira esta cosa. Y la otra, la grande, también la tengo igual. Mira, me está llevando mis pinos. Corta. Y es el chiquito, imagínate el grande. Espero que no, porque está ahí en buena posición. Aquí la que siempre está en el carro. Vamos a empezar con la nevera. Ahora les doy la explicación entre nevera y cooler. En el rack de la parte de atrás tuve que poner la puertita esta, la ventana. Siempre llevo la pala, un machete, un serruche o
hacha tengo hasta 3. Tengo esta grande, 2 chiquitas, tablas de recuperación. ¿Qué más? Igual unas lingas para recuperación, un cuchillo que tengo ahí y otra hacha que está pegada. El gato, que este es de 4 pies de altura, todavía nunca la usé, así que vamos a seguir viendo qué otras cosas más tenemos, necesitamos o no necesitamos. La idea de las ventanas no es tanto, aparte que se puede acomodar las cosas allá, como un pick-up que yo utilizo para este tipo de viajes. Tengo acceso al centro del vagón, que normalmente todos los racks de vagón vienen con un hierro aquí de refuerzo y ya te limitan a hacer que tienen que sacar todo para poder llegar a algo. Con este tipo de ventanas yo solamente abro y no tengo que sacar todo, puedo llegar a algunas cositas. Bueno, y adentro en la cocina, La leña la cortas así, en tubos así. chiquitos, más pequeños se puede. Sí. Estos cajones igual la tuve que hacer, digo, es mucho más cómodo, lleva peso el carro con eso, pero ayuda bastante. Ahora mismo vamos a sacar todo lo que hay adentro en la cocina igual, para ir revisando todo lo que tenemos. Mientras, primero que todo, como siempre, es un café recién molido. Voy a tomarlo con Eduardo acá. Ya me está ayudando a preparar la leña para la noche, a ver si tenemos suerte y su carro no arranca y queda aquí conmigo en la noche. Traje la carpa de piso. Sí, yo me compré una también, la probamos en estos días ahí arriba. Son cómodas. Vamos a hacer café. Ahí, vamos a tomar un buen café antes que se pague todo. Y vamos a ver qué es que tenemos. Cuidado con el café, no me la tumban, por favor, perros. No. Bueno, llenar más agua al café. Bueno, en los cajones, este es mi cajón que la utilizo como de cocina, que tengo acá. Te la llevo cuando voy para más de un día, para poder lavar los platos y tenerlo como secadora. La venden en cualquier lado aquí en Panamá, muy cómodo. Tablas de corte, muy importante. Una cajita de útiles de cubiertos desechables, una caja de cubiertos no desechables. Todo depende qué vamos a comer. Hoy en la noche yo creo que voy a hacer es pollo. Antes llevaba platos desechables, ya no. Tengo estos, fácil de lavar. Para sopa, igual, el mismo kit. Una pinza de calidad, sí la recomiendo. Digo, tuve los baratitos, pero nunca no funcionaron como debe ser. Una caja de los cubiertos grandes, que aquí tengo mis cuchillos y cosas más para cocinar. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, de ollas, si no la recomiendo estos kits que, bueno, yo la traje, pero parece que la perdí.
que venden en Amazon, y estos los baratos que vienen la olla, sartén, toda esta cosa junto. No gastan plata, mejor acá mismo si que está en Panamá. La olla es de Imosa, excelente, muy buena, no se le pega nada, no quema casi nada, y funciona muy fácil a lavar. Igual tengo este sartén, está un poco grande, pero es la misma marca y excelente, no se me pega nada. Digo, ya la vieron en varios videos. Este la estoy cargando, nunca la uso, casi una o dos veces para hacer tacos o tortillas. Para lavar vegetales tampoco no la uso, así que, pero ahí está, es otra cosa que se compra para tener. Este para el desayuno, se meten 2 huevos, 3 huevos, excelente, muy bueno, la verdad bien práctico, no quita nada de espacio. Este para hervir papa, huevos, las que quieren, igual acero grueso, la misma cosa, y me salió buena. Y ya en esta parte, ¿qué más tenemos acá? Aquí en esta parte yo guardo todo lo que es mi producto de café, que este sí la uso rápido, por eso la tengo separado, no tengo que abrir todo el cajón. Mi molidora de café en grano, ya, vasos desechables, vasos no desechables, café de Lili, listo. Y muy importante, que la uso casi diariamente, calentador de agua. Cuando la compras viene con este boquilla, solamente que viene para los tanques chiquitos, tiene que comprarle un adaptador para conectarlo a un tanque que aquí tenemos en Panamá de estos, y viene el vaso. Cuando prende el viento no la apaga, porque queda este piloto de alambre que está acá, no sé si la ven, queda rojo, y cuando viene el viento y de repente la apaga, este mismo la prende de vuelta y sigue y calienta, creo que por 5 a 10 veces más rápido que cualquier estufa normal, no importa si hay o no hay viento. Así que este es 100% recomendado. Hay varias marcas, si quieren el link para comprarlo, me avisan, me la escriben en las suscripciones. Y aquí, bueno, van a dar cuenta que ya es de noche y hay una pausa bien grande desde cuando estaba desarmando la cosa, y todavía todo está así, que llegaron un poco de gente aquí, estuvimos hablando, etcétera, y bueno, no filmé nada de eso porque este video, como dije al comienzo, nada más presentar la que tengo. Y bueno, ya se retiraron, algunos están allá haciendo su fogata también. Ya yo estoy haciendo el desayuno, almuerzo y cena para nosotros, para yo y Maya. Entonces, y tengo todavía todo aquí mismo tirado a donde quedó, que tengo que terminar para empezar a separarlo, para que vean todo lo que hay y no hay. Así que, bueno, me imagino en la mañana ya abrí la carpa. Bueno, ya conocen mi carpa cuadrada, se levanta automáticamente. Hablando de la carpa, ¿cuál es la mejor? No hay mejor, yo creo. Cada uno con su gusto, con el tamaño que necesita, y disfrutar de la que tiene. A mí, digo, este es la cuarta carpa que tengo.
Este por ahora es la mejor que tuve de la parte de comunidad, nada más haciendo un clic, abriendo los 4 ganchitos y ya está totalmente abierta. Y para cerrarla igual, tamaño es pequeño para 2 personas solamente. Colchón vino con ella muy malo. Esta es una inversión que voy a tener que hacer, a conseguir un colchón acá y poner uno de refuerzo o cambiar este totalmente. Pero todo el resto, bueno, todavía no me agarró ni una tormenta de lluvia fuerte, pero ya vi que en los vientos sí aguanta buenísimo, hasta mejor que las otras carpas igual de marca. No hace nada de ruido y el más importante, abrirlo y cerrarlo rápido y fácil. Bueno, la que igual que dije anteriormente con la olla Simosa, mira qué belleza, no se pega nada, está con fuego directo de la leña, no se pega, no se quema. Es una, la verdad, vale la pena mucho más que estas ollas de acero que venden en varios lugares como kit de todo, que son de acero, supuestamente inoxidable, pero es casi imposible de limpiar. Bueno, y la noche en el camping, así es, ¿no? Eso está en lugares que no se ve absolutamente nada, como ahorita. Así que la iluminación es muy importante. Tienen que tener, bueno, por lo menos yo creo 2 flashlights o linternas. Muy importante. Si una falla por X razón, por lo menos ya tiene el otro. Espero que sale en la imagen. Uno que este es el normal y el otro que es de cabeza. Y este te ilumina en toda la área si está cocinando. Está yendo al baño, a que sea. Así que hoy hay bastante de este tipo que tú nada mueves la mano, prende, se apaga para no molestar a la gente. Y otra vez los flashlights normales. Hay varias, este usa baterías, pilas, este se carga por USB. Yo personalmente prefiero los USBs, las recargables. La luz en el camping que yo tengo es una batería externa, digo, de accesorios. No sé si se ve tanto de acá, la caja está pintada en negro, pero ahí la tengo en la caja. Esta batería es gel, yo creo. La recomiendo siempre tener de gel o litio, que baterías normales de arranque no tienen suficiente megahoras, digo, para aguantar mucho luces o nevera para el largo tiempo. Yo pegué unos LED aquí arriba, la controlo desde esta caja y igual tengo luz del camping que está arriba. La controlo de abajo y de arriba, si acaso que ahorita todavía no subí y puedo tener la luz apagada para que no se pegan los insectos. Luz de ambiente, vamos a decir, cuando tiene la tolda de un lado abierta. Hay varios, yo veo que también igual compran el
que viene con un cargador solar arriba. No la recomiendo tanto, no aguanta mucho. Digo, puede ser que hay calidades diferentes, pero yo la que utilizo y ya la tengo más de 2 años. Este kit de bombillos, vienen como 12 bombillos ahí y con enchufe de USB. Solamente la conecto. Puede ser adentro en el carro o si tiene la batería externa. Y ahí tiene las luces, las guindas a donde quiere. Los bombillos son de plástico, así que no le pasa nada cuando se caen. Y la tengo como 2 años ya y bastante usados. Y funciona muy bien. No tengo quejas de eso. La voy a dejar el link si acaso alguien quiere uno de estos. Y en esta es la parte de luz acá para saber las conexiones, etcétera. Bueno, creo que es sencillo, pero la puedo ayudar si alguien la va a hacer o quiere hacerlo. Le voy a decir cómo la tengo. Pero como dicen, hay 2 partes importantes en el camping, que es la corriente y el agua. Entonces, si ven ahí atrás la caja negra esta, la alta con las mangueras, este es mi tanque de agua. Anteriormente, bueno, y en luces también tengo estos, me imagino la conocen. La que me gusta en ellos es una sola cosa, digo, son recargables por solar, pero la que me gusta es que tienen sensor de movimiento, así que yo en la noche la dejo alrededor del carro y si alguien pasa se prende y es un sistema de alarma, por lo menos si viene algún perro, algún animalcito, alguien ahí se acercándose, y agarra como unos 20 pies de distancia. Vamos a regresar al agua. Bueno, este es el tanque de agua mío. Yo tenía el tubo que muchos ponen arriba del carro, pero solamente agarra 3 galones y la verdad este no da para casi nada, mejor que nada, pero no da para bañarse y varias otras cosas que necesita. Veo muchos que compran el tanque que ya está arriba en el techo, que viene con su bomba y cosas así. La verdad está bien bonito, no digo que no, pero igual tiene solamente 30 litros y no sé qué tanto da, pero se ve bien bonito, cómodo. Bueno, tiene que levantar, poner el... Yo la que hice es puse este tanque de plástico, ya lleva más de 1 año, aguanta. La compré en Amazon, tiene su bomba acá. Y nada, solo tengo que prenderlo. Tengo la toma de agua para llenarlo. Y la bomba es eléctrica, no consume casi nada de corriente. Y igual se controla la presión de agua para no gastar todo. Así que uso una manguera que ahí puedo poner cualquier posición, ducha, manguera, presión para lavar, y controlas con eso la presión. Y la verdad la recomiendo bastante, mucho más cómodo. Puse una manguera de 25 pies de estos que se recogen cuando no se usa, así que no me quita nada de espacio. Y la idea de este tamaño igual la llevo hasta atrás, hasta la fogata para apagar, la llevo adelante si tengo que echar agua para sacar lodo del otro lado, de espejos. Y está muy
útil, este sí, bien recomendado. Y así funciona, así trabajo con el agua, la tengo y la verdad nunca me falta, a mí por lo menos, a cambio todavía puedo surtir a los vecinos a veces. Y bueno, esta es la que tengo de noche y en la mañana ya vamos a ver los otros que tenemos, la que no podía alcanzar a hacer hoy. Mañana le enseño todo el resto, la que pueden tener, si vale la pena, no vale la pena, ahí vamos. Varios preguntan cuando duermo arriba a donde duerme Maya. Este es su lugar. Ella sube, baja cuando quiere, está bien cómoda ahí, ¿verdad? Buenas noches. Buen día. Bueno, ahí vamos a seguir con la que tenemos. Yo voy a empezar con la carpa lateral. Como que ya me imagino varios saben, aquí en Panamá hay muchas marcas. Bueno, que personalmente yo creo que todos son una sola marca. La que cambia es la etiqueta. Esta es la segunda mía. Y como recomendación, no ahogar tanto en este. Yo tuve las otras y la verdad se desarman casi solas. Bueno, la tienen que anclar bien porque un poco de viento la hace daño de una vez. Así que sí la recomiendo. Ahí vino el viento. Creo que voy del otro lado mejor. El viento viene de acá. Y voy a abrirla a ella primero porque amaneció como un poco nublado. Para que si acaso que viene una lluviecita o algo, puedo seguir. Igual si sale el sol, como que debe ser con lo mismo. Listo. Rápido, fácil y la verdad muy buena material por lo menos. El aluminio es mucho más grueso. La misma carpa está fuerte, no es tan necesario anclarla. Digo, bueno, en el video de Chiriquí sí, ahí sí había mucha necesidad, pero sí aguanta todo. Agua, sol. Muy importante, por lo menos la que viajan con las novias, esposas, con las damas, es un baño
Yo he tenido antes los otros, la que se doblan, pero hay que anclar, hay que... Digo, el bueno de esto es que la puede poner un poco lejos de del carro, si acaso, ¿no? Que necesita un poquito más privacidad. Pero de este sí es mucho más práctico, más rápido, siempre está contigo. Digo, aparte que en lo camping no sabes si de repente tiene alguna emergencia, está en el tráfico, puedes abrirlo como vestidor, puedes abrirlo como baño y la tienes. Y este la verdad salió muy bueno. La que sí, yo creo que hasta hay aquí en Panamá lo mismo con un techito. Digo, no está mal el techito, porque si está lloviendo o algo así, por lo menos preocuparse al papel higiénico que se moje, ¿no? Y el baño que tiene que tener con él, que es eso, tiene un laptop doblado, bien fácil para armar, se pone su cartucho, bioagradable y listo, voilà. Para días con viento, ella tiene para anclarse, se ancla en los 4 puntos y listo. Es su lugar de jabones, tiene para abrir una ventanilla ahí que si acaso que tiene unas cosas encima del asiento del carro, se puede tener acceso. Listo. Bueno, ahora vamos para la parte del kit de recuperación, la que siempre tengo conmigo en el carro. Tabla de recuperación. Marca en eso, digo, no tengo idea, digo, la verdad la tengo desde el comienzo. La he usado una vez, yo creo, nada más para mantener el carro recto para la carpa. Todavía no tuve chance de usarlo en algún lado. Que siempre uso es el winch y me funciona bien, mucho más fácil y limpio. Compresor de aire, si entran salen, digo, tenido los compresores los baratos, recomiendo mucho más uno con un poco más de capacidad. Digo, el ARB yo la compré en eBay, sale en medio precio de la que la puede conseguir acá en Panamá, y viene con su manguera, con su maleta, el compresor adentro, switch, cable de buena calidad, la verdad, y funciona muy bien, la llena rapidísimo, no te da tanto pereza. Yo creo que cuidado, hasta si acaso que te salió la llanta la puedes inflar con él. No tiene tanque para dar el primer golpe, pero sí la infla rapidísimo. Para sacar aire, igual tan solamente en $40 la ARB, igual en eBay o en Amazon, la saca rapidísimo. Tengo igual el digital, que es otro, tenía muy buen review y la verdad no me quejo, pero la utilizo para llenar el aire, así no tengo que sacar para revisar presión de la llanta, me sale allá de una vez. Igual con pues desinflar la llanta rapidito y funciona muy bien.
Así que en eso, la verdad, mejor comprar una de marca. Yo tuve dos que no son y digo, funcionan, te sacan de apuro, pero no son la que uno necesita. Porque pierde mucho tiempo y la segunda vuelta ya hasta te da pereza y va a seguir igual. Kit de reparación de llantas. La usé ya como 3 veces, creo que conmigo una vez, todas las otras veces son con carros que necesitaban ayuda. Para el precio que tiene, $10, no está nada mal para tenerlo. Funciona, pero no con todas las llantas. Hay unas llantas que no se quiere entrar el pin porque no sé, están llenos de alambres. Juego de primer auxilio. Muy importante tenerlo. Una sola vez me salió a usar, no, dos, y mejor tenerlo que no. Arrancador, tengo el jumper igual en el carro, pero la verdad hace muy buen trabajo, nada de queja. Ahí está la marca. Arrancado hasta Porsche, yo que no sé si era de 6 o 8, el diésel, el mío, la arranca muy bien. Antes de tenía uno de la marca Stanley que compré aquí en Panamá y no arrancaba al Ranger. Sí la arranca y supuestamente llega a 8, puede dar hasta 8 arranques. Yo la utilicé hasta 3 veces, digo, con un carro que no tenía nada de batería y tuvo que arrancar y se apagó, arrancar y se apagó, y hasta que empezó a andar y funciona bien. Esta piecita pequeña, que la verdad no tuve yo problema acá en Panamá todavía, pero para la gente que no confía tanto, vamos a decir, si tienes tu gato afuera o las tablas o las llantas de repuesto, tú la pones ahí, la cierras con la llave y ya queda trancado. Acá no puede sacar, entonces no puede quitar el tornillo de abajo. Le va a costar un poco más a sacarlo. Igual el gato, nunca la utilicé, no creo que ni sé cómo utilizarlo. Digo, sí la he visto un poco de tutoriales cómo es, pero bueno, sí, yo creo que una vez la utilicé igual, no en mi carro, otro carro, y funcionó, ¿no? Cambiamos la llanta. La cosa es que cuando ya tiene una altura de 2,5, 3, el gato original del carro ya no te va a servir. No, digo, te puede servir, tienes que buscar bloques o tucos y para darle su altura. Bueno, complica un poco más. Para agua, también igual, compré en Amazon una bombita pequeña que a veces te queda sin agua. Con puedo sacar del río y llenarlo en mi tanque, o igual utilizarlo para bañarse, lavarse. Ya llegó la lluvia. La verdad la usé como 2 veces nada más, no tiene mucho uso, pero sí puede salvarte algún momento. Pero, si es necesario, no tanto. ¿Qué más? Y aquí es donde yo guardo las lingas. Tengo las lingas, parte de la que está amarrado en el carro. Tengo la polea, igual nunca la utilicé, así que espero no tener que necesitarlo, pero tenerlo. Digo, la compré varios porque una vez me quedé hasta el mismo lugar de acá, en la subida, saliendo, y no había ni un árbol que el winch llegaba y estaban lejos. Así que, ¿y qué más tenemos para recuperación? El más importante, el winch, que ya tengo ahí arriba los videos que ya hice hasta el cambio y todo. Tenía el chino, tengo el One. ¿Cuál es mejor? Por ahora el chino nunca no tuvo problemas y el One tampoco, está un poco más lento, pero va. Parte de confort, hay varias cositas, digo, aparte que tengo mi carpa arriba, etcétera.
a veces me gustaría, digo, un lugar como acá, que ayer iba a dormir aquí en suelo, armar mi carpa, que la voy a armar ahorita. Hay lugares así, rectos y bonitos, y puedo dormir en el piso. Entonces siempre llevo mi carpa de piso, colchón inflable, los bases de poner abajo. Y bueno, en parte de carpa, la recomiendo que hoy hay bastante estilo de arma rápido como paraguas, solamente la abres y ella se abre sola, no tiene que montar todos estos hierritos. Hamacas, tengo la normal de aquí panameña y tengo el de sintético. Sintético yo creo que no es tanto para Panamá, hace demasiado calor adentro, la otra es mucho más fresca, no es tan bonita como la sintética, pero ya está, mira, digo, hasta doblándola queda mucho más grande, pero es mucho mejor, más cómoda. Está el anexo, que no la voy a armar hoy, la verdad, bueno, para mí no es para nada necesario. Supuestamente para 4 personas, la armé una sola vez. Este se pone a un lado de la carpa, de lado, y te queda como una habitación para visitas. Yo por lo menos no me salió nunca para utilizarla, así que si alguien lleva siempre visitas, de repente le conviene. Corriente externo, ¿no? Este aparato, la verdad muy bueno. Recomiendo el de 500, este es de 300, pero tiene USB 110, lighter con bastante amperaje, 10 amperios, así que carga rapidísimo. Mesas, uso 2, este que siempre va, no lleva casi nada de espacio en el carro, resuelve todo y facilito para armar y bien rápido. Esta es la Coleman, ya lleva como 2 años, ya se está como agarrando algo de óxido, algunos puntitos, pero la verdad hizo el de él, nada de quejas. Sillas, cada uno con su gusto, nada más la recomiendo la que tenga tubo un poquitito más grueso, que hay unos modelos que son tubito delgado. Y bueno, pues sí sirven para niños. Estas sillas que también hay mucho hoy en el mercado son buenísimos, pero no para playa ni para áreas lodosos, porque se entierran y ahí sí no son tan cómodos. Pero vamos a ir acá ahorita mismo con la tierra así seca, muy bueno cuando haces tu fogata, haces tu barbecue, estás sentado bajito, muy bien. Y voy a abrir un poco de cosas para que la vean. En parte de barbecue yo siempre llevo 2, este que la verdad es una máquina de guerra, tengo buen rato, excelente producto, compro en Amazon y la uso en todos lados a donde hay un área de fogata que no tenga hierba seca ni nada. A veces llego a lugares que hay mucho viento, hay mucha área seca que puede prender, o en un lugar privado que la tienen bien mantenido y se va a ver feo dejando la mancha de la fogata. Entonces utilizo esta, que también la recomiendo a 100%, es acero inoxidable. Ahorita la voy a abrir para que la vean, igual dejando el link. Viene así mismo con su maleta, pesa este sí, pero la verdad muy práctico. Tiene 3 alturas, así que puedes hacer tu fogata, y si va bajando el fuego, va bajando la altura de la parrilla hasta que llega a estar encima. Si tiene guantes, porque otra vez todo este se calienta, pues ya lleva mucho tiempo conmigo y en muchos lugares lo he utilizado. Bien fácil para limpiar, nada de óxido, todo es acero inoxidable, así que la verdad muy bueno. Para la que llevan su mascota y tiene este hábito de sentarse encima del asiento de la gente, también la vendía, no sé si todavía tienen, en PriceMark. Es una hamaca de perros y la verdad, digo, es un poco
molestoso para armar, pero viene con su techito y todo, y la verdad está muy cómodo. Maya la usa siempre cuando la pongo, pero no siempre la llevo. Es un espacio extra, depende si vamos para varios días al mismo lugar. Unas bases, utilizo maleta para llevarlo. Tengo dos. Es una bien grande, sintética, pero funciona bien en agua. Hay varios tamaños. Yo compré el de 10 pies por 17 pies, que exactito da el ancho del carro, si acaso necesito, y me cubre totalmente, puede ser hasta aquí en la distancia, si la pueden ver, agarrándolo en los dos lados del carro, con los tubos telescópicos en el centro, y te cubre. Igual la puede llevar a la playa, digo, no tiene que estar pegado al carro. Tiene bastante huecos de anclaje y muy bien. Nada más que si hay vientos, ahí sí tiene que armarlo entre dos personas. Y el otro que yo creo que es muy necesario a tenerlo en el carro con ustedes, que es una cuadrada. La pones en el piso a acostarse, o poner cuando va a armar su carpa de piso, la puede poner de abajo, no ensuciar la carpa y tenerlo, digo, igual un poquito con separación. Y el último que tengo para que es del estilo paracaídas, que es bien grande, tiene como 2 metros de ancho más o menos, y puede ser como 4 o 5 metros de largo. La puede poner en cualquier lado del carro o solito. Vienen tipo lunita, para que si acaso que llueve te deja protegido, igual para el sol. Y la verdad, muchas veces la pongo en la parte de atrás, pero desde cuando tengo esta carpa ya no necesitaba, porque ella me cubre la cocina, la misma carpa, así que no tengo tantos problemas con eso. Y como que este año como que no llovió nada, así que otra cosa en la parte de cocina. Digo, la compré hace rato, la he usado unas veces, pero es para la gente que le gusta el guiso así a la leña. Se llama un horno holandés, Dutch Oven, que la verdad es muy práctico. La pones encima del fuego directo del carbón, puedes ponerle carbón arriba. Este es un tamaño, yo creo que pasé un poco con el tamaño, y creo que hay varios tamaños. Conviene comprar uno un poquitito más pequeño, pero sí saca unas delicias que vale la pena probar. La que le gusta cocinar así a la leña con mucho tiempo, viene con su maletita. Y puede igual guindarlo en su trípode, si acaso que tiene una fogata abierta, lo guindas en el mismo trípode, que ahí la tengo. Viene con una herramienta que como que va a tener el carbón encima, entonces para poder levantar la tapa que va a estar caliente, con la levanta y no se te cae el carbón adentro a la comida. Igual si tiene que levantar, viene con este ganchito a levantar la olla completa para moverla, así que la verdad muy bueno. El muy barato, yo creo que se oxidan rápido. Ya lleva su par de años, y hasta vi en los tutoriales hay gente que la tiene como 20, 30 años. Solamente hay que darle mantenimiento para que se cuida. Y adentro en el carro, creo que si salen en grupos, etcétera, muy bueno tener un radiocomunicación. Yo estoy utilizando el Anytone, la verdad sale muy bueno, tiene muy buen precio, es doble banda y todos son canales abiertos. Se acomoda cada uno con su canal, cada grupo, y mucho mejor. Así uno de base tiene 20 watts de transmisión, así que agarra buena distancia. Creo que la antena si se vende aparte, se sale aquí arriba, saca y se pone. Y la verdad, buen producto, yo creo, para su precio. Es mucho mejor. Yo he tenido y tengo todavía, yo creo, los portátiles, pero no tienen mucha potencia de salida, entonces no tienen mucha distancia. Lo mismo que a veces tú sales y la olvidaste a cargarlo y sí consume batería, así que te quedaste afuera. Bueno, acá en la parte de atrás del carro
la mayoría de los pick-ups vienen sin, la llanta viene abajo del pick-up. Yo la puse un portallantas acá mismo en Panamá, en Natá, con la gente de Rudo. La verdad, muy necesario, yo creo. Si te queda flat en playa, en lodo, en un terreno no tan cómodo, la verdad le va a costar mucho a sacar la llanta de ahí abajo. Cuidado que ni va a poder sacarlo, y igual cuando la va a tener que, si la cambiaste, tiene que meter la llanta todo llena de lodo y reventada para ahí abajo, también va a ser muy difícil. Así que este sí te puede salvar mucho teniendo la llanta afuera, es solamente sacando el tornillo, metiendo y cambiando y para adelante. Y en una vez digo, bueno, yo la pedí que me pongan la bandeja acá, que este es para el lavaplato. Bueno, para mí por lo menos no es cómodo para nada a lavar plato en el piso agachado, y con este la verdad estoy excelente. Bueno, igual como dije, con la sistema de agua queda muy bien el para multiuso de la manguera, no agacharse cuando se lava. La tabla ya, Lili ya trajo el nuevo, creo que no la traje yo, porque ya no le gusta esta tabla, dice que ya hay que sacarlo de circulación. Bueno, la verdad estaba con nosotros mucho tiempo y todavía la respeto. Entonces, ya aquí estamos llegando al final. Este es mi carro. Espero que disfrutaron el video, que les sirve para algo. Si necesitan algo más en específico, la puedo mandar igual cómo hacerlo o a dónde conseguirlo. Entonces ya hasta aquí llegamos. Cualquier cosa o alguna consulta que olvidé mencionar en el video, pónganlo en los comentarios. Si tengo que hacer un video especial sobre la luz y el agua, igual a la orden, cualquier cosa. Y bueno, no olviden a poner comentarios, poner like, compartir y disfrutar y seguir viendo en el canal. Hay bastantes videos, si acaso que no vieron algunos de los viejos, bienvenidos al canal. Ser miembro del canal, ahí mismo tienen la opción del botón. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.